¿Por qué a ¿Por mí? qué a Yo mí? decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi madre? Yo decía, ¿qué es lo que pasa? O sea, me comenzaba a preguntar la Sí. vida sin tener conocimiento de Jesús ni nada. Ay, ay, ay. Yo decía, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué tuvo que ser mi madre? Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga en esta hora. Gracias por darle play a este video. Sé que fuiste motivado, motivada por el Espíritu Santo de Dios. Sé que viste el tema afuera. Sé que viste el intro de este video ahí afuera y sé que impactó tu vida. Quiero que te prepares. Quiero que te sientes tranquilo en un lugar de tu casa a escuchar este testimonio que sé que va a impactar tu vida y tu corazón. Aleluya. Si estás conduciendo un vehículo y pusiste este video, te exhorto a que te orilles a un lado de la carretera y puedas escuchar y puedas, ¿verdad?, recibir lo que vas a escuchar en esta hora. Él es mi hermano Modesto, joven de Dios, con un testimonio tremendo, un joven que Dios ha levantado con un mensaje muy fuerte de avivamiento, un joven cual quiero y respeto mucho, es mi amigo y mi hermano. También honro a su hermano, que también lo quiero mucho, y bendigo a su familia en el nombre de Jesús. Hay cosas, a veces testimonios que tenemos nosotros, los que estamos aquí siempre predicando de fuego, avivamiento. Hay testimonios que hemos vivido en nuestras vidas pasadas, que simplemente con contarlo no duele, porque son muy difíciles, o fueron difíciles esos momentos, y simplemente con recordarlo, nuestras vidas son afectadas o golpeadas. Pero lo que hacemos, lo hacemos por amor para Cristo y para que usted entienda que nada es imposible para Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, amén, me bendiga, pastor. Amén. ¿Cómo está todo? Cuéntame, príncipe. Todo bien, gracias a Dios, amén. Gloria a Jesús. Bendice esa iglesia ahí. Bendigo a cada persona que puede estar viendo este en vivo, este video. Lo bendigo de una manera en especial, amén. Así que quédate ahí, sé que Dios te va a hablar de una manera especial. Así es, así es. Hoy quizás usted no está viendo un Modesto con su ropa de evangelista, o sea, de prendido. Quizás no vea un pastor con una palabra. No, hoy estamos con un testimonio que él nos va a contar. Mire, que de verdad yo estoy impactado simplemente con un fragmento que él me dijo. Mi vida ha sido impactada. Gloria a Jesús. Vamos a dejar para que él mismo esté leyendo la palabra que él tiene y ahí mismo estaremos comenzando ese testimonio tan poderoso. Quiero leer la palabra en el libro de Daniel, su capítulo 4, versos 2 y 3. Amén. Y dice, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dice, conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Amén. Amén. Mi hermano, conforme a estas palabras que has leído, de que es necesario que yo declare los milagros y prodigios y maravillas que el eterno Dios ha hecho conmigo. Bajo esta base que hemos leído bíblica, quisiera preguntarte, ¿cómo fue tu niñez? Mi niñez
fue de la siguiente, y es que yo, bueno, ahora mismo estoy residiendo aquí en la capital, Santo Domingo. Sí. Pero yo vengo de la ciudad de La Romana, nací allá. Mi niñez fue prácticamente, bueno, una niñez un poco dolorosa por lo que me ha pasado. Sí. Quiero compartirlo. Y es que, bueno, yo vengo de una familia en aquel tiempo, una familia de bajos recursos. Mi madre era una mujer trabajadora, muy esforzada, trabajaba en la zona franca. Mi madre era una mujer sola prácticamente, ya que papi la había abandonado. Entonces ya tú sabes, una mujer con 5 muchachos y ella sola, y 5 muchachos en la casa. Entonces mi mamá prácticamente, incluso lo que ella trabajaba, ni siquiera le daba, era para pagar la casa, era para pagar la cuenta que ella debía en el colmado. Ya tú sabes, ni siquiera había ni siquiera para el sustento. Pero aún así, mi madre, siendo una mujer así trabajadora, fue capaz de siempre decir que la familia, llevar a la familia en alto. Tremendo. Y a pesar de las situaciones que ella vivía, aunque sea, teníamos el sustento, podíamos recibir el amor de ella, un amor inmenso. Mi madre era una mujer bastante reconocida en La Romana. Ella se llamaba Belmina de Olio Pérez. Aleluya. Entonces le conocían por La Buena, será su apodo, La Buena. Entonces, tú sabes, una mujer muy reconocida. Muy querida por el sector. Por el sector, sí. Wow. Sabes que nos contaste algo ahora. Quisiéramos recalcar ahí un poquito de que el padre de ustedes lo abandonó cuando estabas tú muy pequeño, ¿verdad? 5 hijos, una mujer ya sola, sin esposo, 5 niños que sostener, que mantener, pagar casa, tener que comprar a veces fiado en el colmado. No sé si allá en su país quizá entiendan esa palabra, es como ir a un colmado y tomar algo y pagarlo después y hacer una cuenta sobre otra. Fue un momento muy difícil. Y veo que tú tienes un buen conocimiento, porque hay muchas cosas que ya como adultos se nos olvidan, pero fuiste tan marcado que recuerdas todo eso. Quisiéramos seguir escuchando, mi hermano, sobre tu niñez, en esos momentos que tu madre nos dice que trabajaba en la zona franca. ¿Tú recuerdas esos momentos cuando ella llegaba de trabajar, quizás cansada, quizás llorando? Prácticamente. Como te dije, tenía 3 años de edad. No recuerdo ciertas cosas, pero recuerdo algunos pequeños fragmentos, como mi madre. Y hasta el sol de hoy, que a veces me siento a dialogar con mi hermano. Me decía, mira, ya que tú a veces no tuviste que ser el privilegio de conocer a profunda mami, pero mami era así. Me decía mi hermano, yo dialogando con mi hermano. Mami me decía a mí que ella no tenía ni siquiera el sustento. A veces para tu leche, me decía mi hermano. A veces ni siquiera para tu leche tú tenías, mami. Entonces, tú sabes, una niñez dolorosa, mi hermano me decía. Veía a mi madre llorando por esta situación que ella estaba viviendo, porque no es fácil, una madre de 5 muchachos y su esposo lo que lo abandone. O sea, son pocas las madres que tienen ese el privilegio o ese poderío de, aunque sea, seguir para adelante. Tremendo. Porque a veces la madre, o sea, que pasan por esas ciertas situaciones y prefieran abandonar a sus hijos, lo tiran a la calle. Entonces, mami no. Mi hermano me cuenta que mami, aún viviendo en la condición que nosotros estábamos, mami era capaz de seguir adelante con nosotros. Wow, tremendo, mi hermano. Vamos a entrar a una parte ahora muy, vamos a decirlo así, sentimental, muy dolorosa. Tú me contaste, mi hermano, sobre un accidente muy fuerte que le quitó la vida a esa mujer guerrera, a esa mujer virtuosa, a esa mujer que no se rindió, a esa mujer que luchaba por sus 5 hijos. Tú nos cuentas de que pasó un accidente en tu casa. Quisiera que nos cuente, ¿qué recuerda de eso? Yo recuerdo lo siguiente, y es que, tú sabes, una vida disfuncional, todo feliz, yo como niño contento. La casa todo estaba bien, buena vibra, todo. De repente yo estoy durmiendo y algo sucede en la casa. Y es que yo durmiendo, la casa comienza a incendiarse. No sé cuál fue el motivo del incendio que provocó, pero yo estaba durmiendo. Entonces, de repente, mi madre comienza a sacar todos los muchachos para afuera, pero yo seguía durmiendo en la cama. Mi madre quemándose, sacó a mi hermana Evelyn, a Maya Freisy,
comenzó a sacar a todos. De repente Dios. mi madre me levanta. Entonces cuando mi madre me levanta, me saca. Y yo pude ver que lo que estaba sucediendo. Oh, Pude ver gloria. el fuego, pude ver la depresión, la desesperación en el ojo de mami Wow. y todo eso. Entonces, cuando mi madre llegó a salir afuera, que va mi madre así, devastada, Sí. dolorosa, quemándose. Y ella fue capaz de decirme algo. Esta palabra siempre la recuerdo, aun cuando Uf. estoy solo. Me acuerdan que sea de esa palabra. Sí. Y es que mi mami me decía, Modesto, te quemaste. Entonces yo, todo inocente, llorando, le decía, no, no, Dios mami, no me mío. quemé. Todo está bien. ¿Y tú cómo estás? Y mi madre me decía, no, no, yo estoy bien, pero yo veía la condición que estaba mi madre. Yo veía cómo ella tenía el fuego encima. Yo veía Wow. con ella quemándose y fue capaz de Dios decirme que mío. todo estaba bien. Entonces, Mm. o sea, fue un momento muy Dios. doloroso para mí. Marcó tu vida entera, Marcó mi vida hermano. hasta el sol de hoy. Uf. ¿Sabes? Este incendio fue tan fuerte Wow. que desde este día fui trastornado totalmente porque no es fácil para un Dios. niño de 3 años y medio de No, no. edad ver este acontecimiento. Uf. Entonces quedé marcado. Pensamiento, Dios. mi vida, de un giro total. Fue tan Aleluya. fuerte este acontecimiento que durante esa desesperación, ese momento de tristeza, mi abuela me toma. Abuela, una amiga, o sea, yo digo mi abuela porque era una compañera de mami de mayor edad, muy adulta. Sí. Ya la decía mi abuela. Entonces ella me lleva para su casa. Cuando ella me lleva para su casa me da un vaso de agua para que me calme porque fue un momento muy doloroso. Sí. Nunca en mi vida pensé ver a mi madre en esa condición, Wow. porque siempre vi a mi madre como una mujer que luchaba, Sí. una mujer que aún pasando las condiciones en la casa nunca Sí. se rendía. Entonces yo estoy en la casa de mi abuela y aquí acontece algo. Yo estoy llorando desesperado, todo un niño. Sí. Aún con 3 años de edad no sabía qué es lo que estaba pasando. Tremendo. Podía ver el fuego, pero o sea, no sabía cuál fue el motivo de todo esto, qué fue lo que provocó. Entonces, cuando mi abuela me da este vaso de agua, yo comienzo a tomármelo para calmarme. Sí. Mi abuela por error enciende el televisor. Entonces, cuando enciende el televisor, ahí yo pude ver noticias. Sí. Mi madre, como le había dicho antes, mi madre era una mujer muy reconocida en la romana. Sí. Pude ver este suceso y puedo ver en la noticia cómo decían que mi madre había muerto. Uf. Esto fue tan grande que yo My comienzo a God. llorar. Y digo, abuela, mira, mami murió, mami murió. Dios. O sea, me fui en llanto. Mi abuela me decía, Wow. todo está bien. Entonces me fui en lágrimas, profeta. Hasta el sol de hoy, a veces, mira, tú me ves así, pero Sí. siento el espíritu contristado. Me Gloria a dan ganas Dios. de llorar. Amén. Y porque, ya Wow. sabes, perdí el amor de una madre. No Dios. es fácil para la persona perder un ser más querido. Wow. Porque la Biblia dice Dios. que nada más, el amor de madre, Jesus. nada más la Biblia, nada más Jesús puede suplantarlo, Dios. sustituirlo. Entonces es un momento muy Wow. doloroso para mí. Gloria a Jesús. Y fue tan grande esto que aconteció, que fui marcado hasta el sol de hoy, Wow. perdí a lo más querido, madre. Esto provocó que mi hermano se refugiara en la droga, a tan poca edad, mis hermanas abandonadas en el campo. Ya tú Dios. sabes, murió la cabeza de la casa. Entonces cuando muere mi madre, mi vida era una gira total. Dios Estando mío. pequeño, la persona no hablaba, Dios. profeta, porque cuando trataba de hablar solamente me salían los llantos de aquel suceso que Wow. había acontecido. Entonces no hablaba, duré hasta 5 años sin hablar. Escuchaba a la persona decirle, él es mudo, él no habla. Pero yo hablaba. Uf. Era que no podía hablar porque Wow. sentía como un nudo en mi garganta tan fuerte. Dios. Porque había perdido lo más valioso. Perdí una madre. Dios mío. Wow. Había perdido a un padre porque no había abandonado. Y imagínate, Dios la vida mío. me quitó a la madre. Wow. Sabes que al escucharte, como te decía, mi corazón también se conmueve. Yo perdí a mi madre ya siendo un adulto, ya 18 años en adelante. Y el dolor fue o ha sido tan tremendo en mi vida. Hace 13 años que no puedo superarlo. Pero mirando tu proceso, brother, 3 años y medio de edad, y ver tu madre fallecer, y de esa forma, de esa magnitud, yo creo que cualquier niño quedaría marcado por siempre. Si nosotros siendo adultos perdemos a nuestros padres, ¿qué será un niño de 3 años de edad? Y tus hermanos también estando niños, jóvenes.
creo que fue un momento muy difícil. Cuando tu madre fallece, tú me das cuenta de que estás junto a tu abuela, pero de que te llevaron a un lugar. Cuéntanos al lugar que te llevaron y cómo era ahí, cómo te trataban. Bueno, cuando llego al lugar que mi madre fallece, estoy con mi abuela. Mi abuela y mi padre se coordinan para llevarme a un lugar, mejor conocido como un orfanato. Donde hay Un muchas orfanato. personas, sí, muchas personas que también se pueden encontrar en la misma situación que yo, otro porque sus padres lo abandonaron, Sí. otro porque lo encontraron en la calle, no lo quieren ver en la calle. Entonces me llevaron a aquel lugar y con el transcurso que voy creciendo, o sea, me hacían muchas preguntas. O sea, fui creciendo y me hacían muchas preguntas y la pregunta era la siguiente. Wow. Yo decía, ¿por qué tuve que ser yo? ¿Por qué a ¿Por mí? qué a Yo mí? decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi madre? Yo decía, ¿qué es lo que pasa? O sea, me comenzaba a preguntar la Sí. vida sin tener conocimiento de Jesús ni nada. Ay, ay, ay. Yo decía, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué tuvo que ser mi madre? Decía, o sea, me preguntaba, ¿cuál fue el Sí. motivo? No sé. Y decía, pero yo he sido un joven prácticamente bueno, nunca andé en nada malo, pero ¿por qué tuvo que ser mi madre? Me comencé a Wow. preguntar, ¿pero por qué ella? Entonces no tenía ni siquiera palabra para responder. Y me hacía mucho esta pregunta, Sí. ¿por qué mi madre? ¿Por qué lo más valioso que existe en la tierra? Mientras, Y mientras estabas en el orfanato, en ese lugar, he entendido que hay varios orfanatos, unos que son legal por el gobierno, otros que son levantados por la Iglesia Católica. O sea, en el lugar que tú estabas, en ese orfanato, ¿cómo te trataban? ¿Cómo te sentías en ese lugar? A tus hermanos, lo veía a veces. Cuéntame en eso, ¿cómo era tu vida en cuando ese llego a lugar? este orfanato, la primera vez que mi abuela me lleva, vi muchos niños, prácticamente. Entonces, con el tiempo pude darme cuenta de que hubo muchos niños que tal vez se contaron en situaciones aún prácticamente así. Sí. Otro que su padre lo ha abandonado, como había dicho. Pero cuando voy allá, todo está bien al principio. Un cariño excelente, me recibieron excelente. Sí. Allá nos enseñaron a orar antes de comer. Eran O sea, cristianos. comenzaron un lugar de cristianos, sí, comenzaron a enseñarnos que hay que orar antes de comer, Sí. hay que orar antes de desayunar, y era como una rutina ya para nosotros. Sí. Eso era normal, fui acostumbrándome a eso, pero de repente, ¿sabe algo? Que no todas las personas tienen el mismo cariño, no todas las personas tienen el mismo amor, y es que de repente llega una niñera nueva. Entonces, cuando llega esta niñera nueva, nosotros vamos creciendo, nos vamos adaptando. Y esta niñera comenzó a maltratarnos fuerte. Comenzó a maltratarnos fuerte. A veces nos acostábamos siendo pequeños, niños, nos acostábamos sin cenar. Ay, ay, Nos ay. ponía de castigo. A veces un famoso castigo era que te ponían de rodillas y tú abrías los brazos así, mirando para arriba. Un castigo muy particular aquí en... Para un niño, wow. Entonces comencé a criarme así y dije, wow, pero ¿qué es lo que pasa? Yo, o sea, estando pequeño decía, pero creía que el mundo giraba solamente para mí. Decía, pero ¿qué es lo que pasa? Tremendo. Pierdo a mi madre y ahora estoy en un lugar siendo maltratado sin razones. Comencé a preguntarme. Decía, pero ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué le hice yo a la vida? Le preguntaba, porque no tenía conocimiento de Jesús. Oraba particularmente, pero nunca entendía que Jesús era alguien que tú podías conversar como un amigo. Entonces, un lugar muy, muy fuerte. Esta niñera comenzaba a maltratarnos, a veces nos daba golpes. Nosotros, había un famoso alagio que ella tenía, que lo recuerdo, y es que por uno pagan todo. Si alguien era desobediente, ella prácticamente se cogía con todo el mundo. Ella decía, como fulano fue desobediente, ahora todos se van a acostar sin cenar, no van a comer. Entonces era muy difícil para nosotros, siendo niños. Sí. Decíamos, pero ¿cómo va a ser? O sea, no vamos a tener el sustento de hoy, Sí. porque alguien desobedeció un mandato que tú diste. Entonces, fue criándome en ese ambiente y puedo decirte, lo testifico pocas veces esta parte. Sí. Y es que oye, hasta aquella mujer nos golpeaba bastante a nosotros, nos golpeaba. Yo pude ver a aquel lugar como ella era capaz de darle bofetada a los niños en el cinema. También fui partícipe de un acontecimiento de eso. Un maltrato terrible. Sí. Terrible. Entonces, Wow. algo demasiado fuerte, profeta. Mientras
Tú estabas allá en ese internado, en ese lugar, en ese orfanato, ¿verdad? ¿Llegaste a ver a tus hermanos cuando estabas en ese lugar? ¿Y qué tiempo estuviste en ese orfanato? Yo estuve en ese orfanato prácticamente casi mi niñez entera. O sea, Uf. lo voy a explicar con el tiempo. Cuando llego acá al orfanato, mis hermanos no saben dónde estoy. Mm, Nadie sabe. Entonces, Dios. con el tiempo, o sea, yo era prácticamente, estaba abandonado prácticamente. Sí. Porque aquella muerte de mami provocó que la familia se distanciara. Aleluya. Y mi hermano refugiando al lado de la romana, Wow. mis hermanos en el campo. O sea, nadie sabe dónde estaba. Yo no sé dónde Sí. estaba mi hermano. Te digo, pero yo ni sabía que tenía un hermano. Uf. No sabía, o sea, lo había olvidado. O sea, un niño de 3 años, había olvidado que yo Wow. tenía un hermano. Creía que nada más tenía hermana. Entonces había olvidado. Entonces, con el tiempo que fui creciendo, ellos se dieron cuenta donde yo estaba ubicado. Dios. Y comenzaron a visitarme. Yo me decía, ¿Cuántos años tenías tú ya más o menos ahí? cuando comenzaron a visitarme, tenía alrededor de esos 10 años, 11 años. Wow, ya estaba bien Sí, grandecito. o sea, prácticamente te dije que casi duré mi vida entera. Entonces, Casi 5 años sin verlo a ellos. sin verlo a ellos. Entonces Uf. comenzaron a visitarme. O sea, la visita no era tan frecuente Sí, debido al costo, el pasaje y sí. todo eso. Pero ellos me visitaban. O sea, cuando yo lo Aleluya. veía me sentía alegre, decía, wow, mi Veía una familia. parte de ti que había perdido. Sí, dije, Wow. wow, qué bien. Incluso cuando mi padre llega, yo ni lo identifico. Mm, O sea, no lo identifico. O Dios. sea, de repente que me llamen al orfanato, me dicen, tus padres han llegado, yo me quedo como espantado. Digo, ¿cómo que mis padres? O sea, porque papi había abandonado a mami. Sí. Entonces digo, ¿cómo que mis padres? Entonces cuando llego veo, o sea, pude sentirme, Sí. wow, si hay una parte de mí todavía. Entonces saludé, Mm, me comencé a decir, sí, yo soy tu padre, y estaban mis hermanas, la pude ver. Entonces fue un ambiente muy, muy lindo para mí. sí. Pero cuando le tocaba la hora de yo irse, Uf. Un ahí era vacío. un vacío, volví a aquel mismo vacío Ay, todavía. God. Y eso me dolía. Yo le decía a ellos, Dios mío. llévenme con ustedes, no quiero estar aquí, yo le decía. Uf. Yo me decía, no, no, tú tienes que estar aquí, porque no, o sea, no estaba el sustento, mami era la Sí. única que sustentaba. Sí. Entonces no tenían ellos el sustento de poder tenerme. Yo me decían, quédate aquí, Mm, allá tú vas a un niño de bien, vas a crecer, vas a tener, pero uf. ellos no entendían por lo que yo No. estaba pasando. Entendía un momento El fácil. vacío, falta de tu familia. Sí, Wow. el maltrato. O sea, Dios, nunca fui sí. capaz de decirle el maltrato, porque al yo Sí, verlo, no. olvidaba todo. Claro. Veía solamente el amor de una familia de nuevo. Sí. Pero cuando le tocaba irse a ellos, ahí Wow. fue que Volvía al todo. volvía todo. Dios. Y en ese ámbito, como le había dicho, como te había dicho, pastor, fui conociendo de Jesús allá, Mm, pero comencé a cuestionarme de nuevo. Comencé a decirle, o sea, escuché hablar de un pastor predicando, que sí. comenzó a decir, Jesús siempre está ahí en todas tus situaciones. Entonces, yo decía, pero este es el mismo Jesús que me dicen a mí que tengo que orarle antes de comer. Entonces comencé a preguntarle, comencé a decir, si Jesús está ahí, ¿por qué en los momentos más difíciles que yo estaba pasando nunca lo vi? Comencé a preguntarme Wow. así. Yo comencé Dios. a decir, si Jesús está ahí, ¿por qué nunca lo vi cuando yo perdí a mi mamá? Wow, muy fuerte. Comencé a decir muchas cosas. Oye, si Jesús está ahí, ¿por qué nunca lo vi cuando me maltrataban? Mm, Cuando me acostaba sin comer, cuando me abofeteaban, un maltrato fuerte. Tremendo. Comencé a decir, pero ¿de qué Jesús es el que habla? Yo le oro a Jesús ordinariamente, pero ¿dónde él estaba? ¿Qué sucedía? Entonces, fui capaz de hacerle esa pregunta a una de las niñeras de allá, que era cristiana. Le digo, si Jesús está ahí, ¿por qué yo y al igual de los chicos que estamos aquí, nunca lo vimos? Él nunca estuvo ahí presente para nuestro Dios. momento más difícil. Tremendo. Y volvieran a esa pregunta y cuando voy creciendo, aún así sigo teniendo una marca. O sea, perdí a mi madre. Sí. Algo que acontecía, pastor, y era que cuando no podía ni siquiera dormir bien yo, Uf. sino que cuando dormía, era el mismo sueño repetitivo, la Mm. muerte de mami. Se me levantaba espantado, Dios mío. llorando, Frustrado tantos frustrado, años. tantos años. O sea, una niña prácticamente frustrada. Sí. O sea, no podía ni siquiera dormir. A veces yo me quedaba, no quería dormir. Las personas me decían, pero ¿por qué tú no duermes? Yo le decía, no, no quiero dormir, porque yo entendía que si yo dormía iba a volver el mismo suceso. El mismo dolor. Entonces me dolía bastante. Recordar a mi madre quemándose, Mm. diciéndome, bebé, te quemaste, molesto, te quemaste. Dios. Entonces
fue demasiado fuerte. Entonces, a veces las personas me veían las ojeras diciendo, pero tú no duermes, ¿qué es lo que te pasa? Pero yo no entendía el motivo. Hasta que un día me le acerco y le digo, no puedo dormir porque cada vez que duermo es el mismo suceso que veo. Es el mismo suceso, la misma muerte de mami, por eso no quiero dormir. O sea, la persona o sea, no tenía respuesta alguna cómo contestarme. Solamente me decían, todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero nunca había un remedio, nunca había una solución a ese problema. Wow, y una pregunta. Mayormente en lugares así, en los internados así, lugares como eso, siempre tienen un psicólogo, una psicóloga que trabaja con los niños. ¿No había un psicólogo en aquel lugar que hablara contigo, que te ayudara y se sentara contigo a tratar de limpiar tu mente o tu corazón con la psicología? ¿Había ya de eso? Sí, había una psicóloga allá y nosotros teníamos cita, y visitábamos mucho, prácticamente yo, que era uno de los jóvenes más afectados, visitaba mucho, pero no encontraba solución. O sea, no encontraba. Dios. Le decía a ella mi problema, le decía, mami murió, le explicaba el suceso todo, le decía, mamá murió. Dios. No sé de mi familia. Siempre no sé caías en el mismo lugar. Caía siempre en el mismo lugar. Trataba de buscar una solución. La psicóloga, cuando le contaba, no tenía palabra como responderme. Tremendo. Entonces, prácticamente yo decía, pero ¿quién me dará la solución a esto? O sea, fui creciendo con cierta madurez. ¿A quién me dará la solución a esto? Sí. Y ella solamente me decía, tú serás un niño de bien. Tú serás un niño de bien. Wow. Entonces, me llevé de esta palabra que dijo la psicóloga. Sí. Entonces, comencé a estudiar, porque allá también estudiaba. Sí. Comencé a estudiar. Y era uno de los niños de aquel lugar más inteligente. Qué estudiante meritorio consecutivo. Tenía muchos premios, muchas medallas. Uf. Pero algo que yo hacía, pastor, que quiero compartirlo. Sí. Y era que cuando cada medalla que yo tenía, yo la besaba. Y miraba al cielo. Decía, mami, esto es por ti. O sea, cada logro que yo conseguía, decía, la besaba, decía, mira, mami, esto es por ti. Tremendo. Comencé a jugar fútbol, ganabas campeonatos allá. Y la besaba el trofeo. Sí. Le decía, mami, mira, estuve por ti. Wow. O sea, yo decía así mismo, no sé dónde tú estás, no sé si me estás viendo, pero esto es por ti. O sea, que me traté de superar en la vida por mami. Pero llegaron un momento que fueron muy difícil para mí, de la depresión me arropó, perdí gran cantidad de peso. Traté muchas veces de quitarme la vida, muchas veces. Porque, o sea, no tenía el amor de una madre, no tenía alguien que suplantara este amor. ¿Cómo intentabas quitarte la vida? Alguna vez traté de cortarme la vena, típico de los jóvenes. Entonces, pero cada vez que lo iba a hacer, me quedaba parado. La depresión te llevaba a eso. La depresión me llevaba a eso varios intentos. Y fue tan grande que, o sea, le contaba mi problema a diversos chicos y aún no, o sea, para ver si había una solución en mí. Y no la encontraba. Wow. ¿A los cuántos años Modesto sale de este lugar y de qué forma sale de este internado? Bueno, cuando estoy en este internado que me maltratan, llega una visita sorpresa al internado, al orfanato. Y es que llega un salsero muy reconocido llamado Marc Anthony. Sí. Entonces, claro. Marc Anthony tenía una fundación que es muy famosa hoy en día, se llama Maestro Cares. Es una fundación para los niños abandonados y cosas así. Sí. Entonces, Marc Anthony nos visita a nosotros y ve el ambiente y dice que quiere que tiene un mejor lugar. Entonces, de ese lugar fuimos trasladados a otro para la Romana, un lugar que dicen Buenavista. Sí. Allá Marc Anthony hizo, eso fue muy viral. Wow. Eso salió por la noticia y todo. Sí. Había muchos jóvenes allá. Escuché esto, hasta Marc Anthony, Dios mío. Entonces, cuando Marc Anthony llega, ve esto, Marc Anthony comienza a visitarnos frecuentemente. Y llega el lugar de que Marc Anthony quiere cambiarnos de lugar a nosotros. Quiere adoptarlo, era. Adoptarlo. Comenzó a patrocinar prácticamente a cada uno de nosotros. Entonces nos traslada a un lugar, un mejor lugar que él había hecho. Sí. Entonces fuimos trasladados para allá, comenzamos a vivir allá, eso fue una noticia fuerte, eso fue una noticia que impactó. Y cuando estoy en esta fundación Maestro Cares, las cosas cambiaron. Se cambiaron, no había maltrato, estaba bien. Ahí fue cuando mi hermano que evangelista lo vi por primera vez, que me visitó
cuando él me visita, me dice de que me conoces. Y yo normal, como un poquito tipo joven, tenía de eso de edad de 12 años, 13. Decía, no te conozco. Me decía, yo soy tu hermano. Uf. Entonces yo me sorprendo y lo abrazo, porque nunca Wow. pensé que había tenido un hermano. Entonces allá Dios. había cambiado el ambiente, todo era mejor, Mm. de la mejor, seguí superándome, Sí. pude salir de la depresión que estaba, Mm. seguí superándome y todo. Dios. Wow. Entonces, salgo del orfanato yo cuando tengo 15 años de edad, Mm. salí cuando tengo 15 años de edad y comienzo a vivir con mi hermano, y todo, Tu pero hermano, permiso, tu hermano pide prácticamente la custodia tuya. Porque eh, creo que para salir de ahí tiene que ser o siendo mayor de edad ya un hombre o que alguien pida tu custodia, ¿verdad? bueno, ¿Cómo saliste? como ¿Cómo él te...? la manera que yo salí fue la siguiente, y es que ya, o sea, como ya me había superado todo, ya era un joven digno de admirar, la gente me miraba y todo, pero ya en este orfanato tú estás ya cuando tú cumples ciertas edades. Entonces, cuando tú cumples ciertas edades y tienes el conocimiento de que tu familia está viva Mm. y tienes el conocimiento de que tu familia está, ellos prácticamente te lo entregan. Te dan Sí. a tu familia de nuevo. Ellos ven si tienen el sustento para tenerte y todo eso. Tenía muchos amigos también que al igual que yo me fui a la edad de 15 años, también ellos se fueron. Mm. Pero fue un poco doloroso yo irme de allá también, porque ya prácticamente tenía como un ambiente hecho. O sea, ya Sí. no era el mismo. Pero Wow. lloré cuando me fui todo. Y me entregan a mi hermano. Entonces comencé a vivir con mi hermano y todo. Me di Mm. cuenta de que mi hermano es cristiano. Sí. Me Y gozo, todo evangelista. bien, evangelista. Me gozo, pero todavía no había aceptado a Cristo. Mm. Y de frente le pregunté, ya fui trasladado, de la Romana fui trasladado a Bávaro, porque mi hermano vivíamos en Bávaro, nosotros en Bávaro, Uf. Punta Cana. Ok. Entonces cuando estoy allá, comienzo a ver mis hermanas, comienzo a compartir de nuevo toda una felicidad. Wow. Pero de repente, aún con esa felicidad, también llevaba los momentos de tristeza. A lo Sí. mejor ellos la habían superado, pero yo con 15 años de edad O todavía, quizás ellos no la hablaban, o sea, no quizás, hablaban, sí, pero... quizás, pero todavía me hacía muchas preguntas. Fui capaz también de decirle a mi hermana, cuéntame. Le dije, ¿por qué mami tuvo que morir? Con la edad de 15 años todavía seguía preguntándome, Uf. ¿por qué mami tuvo que morir? Mi hermana no me contestaba. Cuando le decía esa pregunta, mi hermana comenzaba a Dios. llorar y no podía aguantarlo. Entonces, Aleluya. de repente, como curioso, le digo a mi hermano una pregunta. Mi hermano era cristiano de pequeño, le dije. Me dice, no, Dios me fue terrible, se le fue la droga y todo eso. Mm. Entonces comenzó a impactar. Y yo, wow, pero tan fuerte fue la muerte de mami. Wow, ahí entendí que no era tú solo que estabas sufriendo. Ujú. Entonces, Wow. y eso es lo que pasa, porque muchas veces las personas, o sea, pierden un ser querido, pastor, Sí, y se refugian en cosas. O sea, sí, como mi madre lo era todo para sí, nosotros. sí, Fíjate que cada persona cogió su refugio. Mi sí. hermano, por Uf, causa de eso, se le fue la droga. Mi hermana en el wow. campo, siendo maltratada por allá. ¿En qué campo estaban tus hermanas? Mi hermana estaba en Barahona, En Barahona. en el campo de Barahona. Y ahí entonces se conectan todos allá en Bávaro. Ujú. ¿Cómo logran unirse en Bávaro todos ustedes? Bueno, yo cuando llegué, ya encontré como quien dice el ambiente hecho. Mis Mm. hermanas viviendo allá, todo, mi Con tu padre. hermano viviendo. Sí, no, mi hermana vivían aparte, mi hermano vivía aparte, mi padre aparte, o sea, ya eran mayores de edad, cada Uf, uno aparte. Entonces, el único que no estaba aún era yo, sí. Hasta que llegaste ahí. hasta que llegaste, hasta que llegué. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ahí? Ya, yo sé que tú sentías ya algo que llenaba un vacío, porque entiendo que tus hermanos para ti también representan tu madre. O sea, cuando en el orfanato llegaba tu hermano al orfanato, tú sentías como que estabas viendo a tu madre abrazándola. Exacto. Ahora se está junto con ellos, ¿verdad? En Bávaro. ¿Cómo te sientes ahora, ese vacío que tú sentías al estar junto con tus hermanos ahora? Cuando estoy junto con mis hermanos, siento el amor de una familia, pero ¿Sientes que algo regresó, sí, algo que regresó, pero sentía como que no todo, no pero todo, faltaba algo? porque faltaba alguien. Wow. Y fueron mis noches muy llorando, noches, preguntándome lo mismo. Fíjate, fui creciendo, teniendo cierta edad,
Pero aún así me preguntaba lo mismo. O sea, Uf. porque aún ni mi familia me daba la respuesta. A Mm. veces no tocaba ni esos temas. Entonces comencé a preguntarme, Sí. a orar. Como salí con esa costumbre del orfanato de orar, Sí. comencé a orar, decirle, ¿por qué mi madre? ¿Por qué yo? Decía, Señor, porque yo no merezco esto. Tremendo. Yo no le he hecho nada malo a nadie, yo decía, no le he hecho nada malo a nadie. ¿Por qué tuve que ser yo? Decía, ¿por qué mi madre? ¿Por qué ese acontecimiento? Y no entendía la respuesta. Sí. Entonces, recuerdo que comienzo a visitar una iglesia y escucho un pastor que con la misma palabra que yo había escuchado en la romana. El pastor le decía, Dios está en todos los lugares. Y el lugar más difícil para ti, Dios está. Uf. Entonces me sentí como curioso y atajo a aquel pastor y le hago una pregunta. Le digo, pero tú dijiste que Jesús está en todos los lugares y en los momentos más difíciles. Pero ahora bien, yo te daré una pregunta. ¿Por qué Jesús nunca estaba cuando mi madre murió? Tremendo. O sea, fui capaz de decirle Sí. directamente eso para ver si me daba la solución. Sí. Y No había respuesta. Le comencé a reprochar, decirle, pero ¿por qué? Le dije, tú fuiste capaz de decir que Jesús estaba en todos los lugares, en los momentos más difíciles. Sí. Pero ¿por qué yo nunca lo vi cuando mami murió? Comencé a decir. Tremendo. ¿Por qué yo nunca lo vi cuando me maltrataba? Cuando mi familia se dispersa. Sí. Cuando traté de quitármela, ¿por qué yo nunca lo vi? Comencé a decir. El pastor no supo responderme. El pastor solamente me decía, Dios está en todos los lugares. Vive eso. Mientras tú no lo pienses, Él ha estado ahí. Me fui inconforme, me fui enojado de aquel lugar. Dije, pero es que nadie me da una solución. Nadie me da una solución. Uf. Muchas veces creía que la tristeza se iba si te quitaba la vida. Pero decía, pero ¿cómo así? Ay, ay, ay. Digo, no, pero si me quito la vida, aunque también lo intenté, va a Sí. ser otra tristeza más para los Uf. demás. Wow. Entonces, o sea, no buscaba no tenía la solución ni quitándome la vida. Dios. Pastor. Decía, pero todavía está ahí, no hay respuesta alguna. Entonces voy creciendo en ese ámbito. Y voy creciendo en un ámbito que voy a la edad de 16 años, veía, ¿sabe qué me sucedía, pastor? Sí. Y es que cuando yo veía una madre que le reprochaba a su hijo, decía, lo castigaba, Sí. o le decía, te está portando mal esto, yo me sentía feliz. Mm. Sí, eso como que me generaba gozo. ¿Y por qué? Porque nunca tuve una madre que aunque sea ni me corrigiera. O sea, la Ah. había perdido. Mm. A veces hasta el sol de hoy con mis propios amigos. A veces veo que a veces su madre se enoja Sí, con ellos por ciertas sí. acciones que ellos hacen. Y yo me río. Y ellos a veces me dicen, pero tú te ríes de todo. Y yo le digo, no es de todo, sino valórala. Yo nunca Porque tuve yo eso. nunca la tuve. O sea, a veces veo ciertas acciones de madre Sí. hacia sus hijos. Sí. Que a veces los hijos se enojan. Pero Sí. a mí me genera felicidad. Sí. Y en ese momento de felicidad yo digo, wow, pero me siento gozoso porque nunca tuve una madre ni siquiera Uf. que me corrigiera. Tremendo Nunca tuve eso. una madre. Era tan fuerte para mí los días de la madre, cuando Sí. había que celebrar los días de la madre. Uf. Porque no tenía a quién celebrar. No Dios. tenía a quién regalar una taza. Ay, ay, No ay. tenía a quién decirle, mami, te amo, feliz día". Tremendo. Cuando llegaban esos días, hasta el sol de hoy, pastor, es un poco doloroso para mí. Mm. Porque entiendo que no lo tengo. O sea, es muy fuerte tú ves todos los niños compartiendo con Sí. su madre y tú entender que tú no tienes a nadie. Es tremendo. Es demasiado fuerte. Entonces, me sentía yo alegre cuando veían que es una madre que a veces castigaba a su hijo por ciertas Sí. acciones que hizo, por cierta cosa. Yo me sentía feliz. Yo decía, wow, nunca tuve una madre que me lo hiciera. Eso como que me llenaba gozo. A veces sentía como un poco de envidia. Ah, muy fuerte. Porque decía, wow, no tengo una madre ni siquiera. Entonces, fui creciendo en ese ámbito, pero adquiriendo cierta madurez. Sí. Y le decía a los jóvenes yo, valora a tu madre. Comencé a decirle, valora a tu madre Sí. porque hay muchos que la necesitan. O Tremendo. sea, tenemos muchas personas hoy en día, pastor, que maltratan a su madre. Tenemos muchas personas hoy en día que Sí. maltratan a su madre, pero no entienden que hay otra persona que la necesita. Wow. Entonces, al yo ver eso, a veces veo ciertas conductas de ciertos jóvenes, aún ciertos adultos,
Digo, wow, Dios. ellos maltratando a su madre y otros jóvenes por otros lugares queriéndola tener. Necesitando, hermano. Entonces, a mí, hasta el sol de hoy, a mis amigos yo le digo, valora a tu madre. Eso es lo oye, no hay un amor que se compare a una madre. Nada más Jesús lo puede sustituir. Sí. Entonces yo le digo hasta el sol de hoy a mis amigos, valora a tu madre, aunque ella se enoje contra ti, Sí. aunque te reproche, Sí. aunque te castigue, valórala. Está ahí ella. Está ahí, porque en el momento que se vaya, tú No vas a vuelve. sentir un gran vacío que se vaya. Uf. Por eso tenemos muchas personas que cuando su madre se muere, se refugian en diversas cosas Sí, demasiado. Hay sí. gente que no vuelven a hacer lo mismo. Así es. Otras personas se quitan la vida porque perdieron lo más valioso. Entonces era muy difícil para mí. Y en este último San Valentín, Día de la Madre que Sí. pasó, me tocó una parte, pastor, en la iglesia. Dios. Me tocó una parte. Entonces, yo no tenía ni siquiera el valor o sea, no tenía ni siquiera la fuerza de estar para. Fue muy sensible para ti esa. Veo toda la gente hablar del Día de la Madre. Uf. Y yo hasta el sol de hoy digo, wow, todos tienen su madre. Sí. Y yo, ¿a quién tengo? Tengo a mi familia, sí, mis hermanos, sí. Sí. Mi hermano me da un amor terrible, porque prácticamente Sí. mi hermano fue mi padre y mi madre. Wow. Porque me crié con él, hasta el Que sol Dios de lo hoy. bendiga a él mucho. Entonces, A todos. yo cuando tomo esa parte digo, wow, pero veo que todos hablan del Día de la Madre, el Día de la Madre, Sí. todos están contentos felicitando a su madre. Y yo me paraba y decía, pero ¿a quién yo voy a felicitar? Uf. ¿A quién tengo ni siquiera para regalarle un chocolate? ¿A quién tengo para decirle Dios. feliz día de la feliz día de la madre? Y hasta el sol de hoy lucho con eso, ve, pastor, pero trato Sí. aunque sea de estar de pie, porque no es fácil tú perder Aleluya. a tu madre. No es fácil. Y hasta el sol de hoy, créeme que a veces me siento a analizar Wow. y a pensar y digo, wow, pero Tremendo, Dios mío, esto es tremendo. demasiado fuerte. Yo digo que me he cuestionado mucho y le digo a Jesús, yo he pasado demasiado. Sí. Yo he pasado demasiado. Tú deberías hacer una extensión conmigo, le digo yo a Jesús. Uf. Porque desde mi juventud, desde mi niñez, tu he estado niñez. atravesando por momentos difíciles. Entonces necesitan que sea un refrigerio, le decía a Jesús. Muy, muy Necesito un difícil. refrigerio. Es muy Sí. difícil para mí, no puedo con esto. Así Y es muy fuerte. Entonces voy creciendo, pastor, con ese ámbito. es. Gloria a Jesús. Voy creciendo en ese ámbito. Entonces Aleluya. cuando voy creciendo, le entrego mi vida a Jesús. Estoy Sí, residiendo aquí en la sabe capital. que estaba esperando para entrar en ese momento de cuando tú conoces a Jesús y cuando logras llenar ese vacío que hay en tu corazón desde niñez, que ni los psicólogos ni quizás un hermano, aunque lo honramos a ellos porque te buscaron, te dieron el apoyo, ellos también pudieron salir de esto, este momento, esto que tú viviste no simplemente fuiste tú solo, fueron 5 hermanos, ¿verdad? Que vivieron este momento en diferentes lugares que estaban. Y ese vacío en ti no lo pudo llenar un compañero en el orfanatorio, no lo pudo llenar un psicólogo, no pudo llenarlo, ni siquiera un hermano, por así decirlo. No lo llenaba ese vacío. Y esa pregunta que tú tenías que nadie puede responderte. ¿Dónde ya tú sientes que ese vacío que tú tienes, tan grande en tu vida, tú sientes que a edad se llena? ¿En qué momento, cuando tú tienes ese encuentro con Dios, con Cristo? Bueno, mi hermano, no, por causa de su ministerio y de que Dios le habló, mi hermano comenzó a vivir acá en la capital y seguí viviendo en Bávaro. Entonces, decido venir para acá, para la capital también, Sí, con mi hermano con Él. y todo. Entonces, cuando llego acá a la capital, el mismo día que llego, mi hermano me invita al culto. Porque mi hermano entiende que, o sea, fui criado en un ambiente cristiano. Sí, Entonces mi hermano me dice, tú tienes que aceptar a Cristo. sí, Ve al culto, me cambio, voy para el culto. Entonces cuando voy al culto, o sea, estoy sentado en la última fila de atrás, lo típico de costumbre. sí. Entonces, Y con ese vacío todavía ese que te vacío, persigue. teniendo el amor de mi hermano y todo, pero Sí. tenía el vacío de mi madre todavía. Entonces, comenzó a visitar, pero aún no acepto a Cristo. Hacían el llamado, yo le escuchaba. Sí, Y no lo aceptaba, no aceptaba a Cristo.
pasó constantemente. Sí. Entonces, en un día llegó diciembre 24. Es el cumpleaños de mi madre, diciembre 24. O sea, ahí fue, a nosotros nos reunimos, ahí es donde hacen la cena, nos Sí. reunimos a compartir en familia y todo. ¿Va? Entonces estaba bien en familia, pero cuando se acababa la cena volvía a lo mismo. Uf. Me daba más fuerte ahí porque era el cumpleaños de mi mamá. Tremendo. A veces veía a mi hermana Evelyn llorar. Es muy fuerte. Sí. Pero nosotros nos reuníamos en la familia para que sea sentir que estamos unidos. Sí. Que aunque la pérdida de una madre se fue, todavía la familia sigue unida. Tremendo. Entonces va pasando el tiempo y no acepto a Cristo. De repente tomo la decisión de aceptarlo. Voy al culto, me cambio, estoy en la silla de atrás. De repente el pastor, Pablo Columna, está haciendo el llamado. Wow. Entonces cuando el pastor hace el llamado, yo me paro. Pero cuando me paro quiero sentarme de nuevo y no podía. Quiero sentarme y mis piernas comienzan a moverse solas. El poder Entonces, de Dios. yo trato de retenerla. Digo, pero y mi pierna sola. Dios. Y yo haciendo lo más fuerza posible por Sí. quedarme. Y no podía, mis piernas se movían solas. Entonces cuando llego al frente y me voy al frente, entonces el pastor dice, cierren sus ojos. Así acepto a Cristo. Me hice la confesión de fe, lo acepté. Sí. Entonces el pastor dice, cierren sus ojos. Entonces cuando el pastor dice, cierren sus ojos, yo lo cierro, levanto mis manos y él ora por mí. Entonces yo caigo. Pero cuando caigo, pastor, algo sucedió. Y es que de repente tuve una visión. Y es que esa visión hasta el sol de hoy me da fuerza en mis momentos más difíciles. Y es que cuando estoy en esa visión, me veo en un lugar muy verde, muchas Sí. plantas y todo. Me veo sentado en un banco. Y al lado de ese banco hay un anciano vestido de blanco. Entonces, yo le decía al anciano, ¿quién eres tú? Le decía yo. Me dice el anciano, yo soy el que siempre ha estado contigo. Uf. Entonces digo, Wow. siempre ha estado conmigo. Entonces yo le dije, comencé a reprocharle. Decía, pero yo nunca te vi cuando mami murió. Le decía a él. Le decía, yo quiero que tú me escuches bien lo que te estoy diciendo. Nunca te vi cuando mami murió. Entonces, ¿cómo tú eres capaz? Comenzaste a reprocharle Sí, como prácticamente. le decía, ¿cómo tú eres capaz de decir que tú estás conmigo? Porque si nunca te vi cuando mami murió. Le decía, dime quién eres, dime tu nombre, le decía. Me decía, yo soy el que siempre he estado contigo. Wow. Le dije, tú dices estar conmigo, pero Dios. cuando la familia se dispersa, en el sufrimiento que yo tuve, cuando fueron de escapar de esa noticia, hacerse viral, pasar a mi madre en la televisión, yo no te vi ahí mientras yo lloraba. ¿Dónde estabas tú? Le decía, ¿dónde tú estabas? Nunca te vi cuando estaba en el orfanato, Dios. que mi familia se dispersa. Cuando me maltrataban, yo nunca te vi, le decía al anciano yo. ¿Cómo tú dices estar conmigo si nunca te vi cuando me acostaba sin cenar? Tremendo. Le decía, ¿cómo tú dices estar conmigo si nunca te vi a ti cuando me golpeaban aquel donde estaba? Wow. Le decía, pero ¿cómo tú dices? Yo quiero que tú me respondas, dime Sí. quién tú eres. Le decía, yo nunca te vi, le decía, nunca te vi. Perdí el amor de una madre. Me hacía muchas preguntas, nunca te vi para darme la respuesta, le decía yo. Le decía, pero ¿cómo tú eres capaz de decir? Yo decía así, como hay poco ira, le decía, me escuchaste, yo nunca te vi. Entonces, ¿cómo tú dices estar conmigo? Nadie estaba ahí, nadie me respondía. Entonces el anciano me decía, ¿sabes qué? Te escuché, ahora escúchame tú a mí. Me decía, yo siempre estuve ahí cuando tu madre te murió. Uf. Me decía así mismo. Me decía, yo siempre estaba ahí cuando mami te abandonó. Yo estaba ahí siempre en tu sufrimiento. Me dijo una pregunta. Cuando tú trataste de quitarte la vida, ¿quién fue que lo impidió si no había nadie? Oh my Me God. comenzó a decir. Jesus. El pequeño refrigerio que tú comenzaste a sentir en el cambio del orfanato, yo estaba ahí viéndolo todo. Y el anciano me decía una pregunta. Por mucho tiempo te estaba esperando. Wow. Y me dijo, me dijo esto, pastor, me dijo, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo esto yo te recojo. Dios. Entonces me levanté llorando, felicidad. My God. Comienzo a sentirme bien porque dije, wow, sí tuve a alguien que estaba ahí, aunque no lo vi. Sentiste que el espacio vacío se llenó. ¿Y sabe My qué? God. Y antes de que todo culminara, le dije, pero dime tu nombre. Él me decía, yo soy Jesús. Uf. Siempre estuve ahí contigo. My God. Entonces ahí pude entender Jesus. lo que los pastores predicaban. Gracias. Que en los Jesús. momentos más difíciles para uno, Jesús siempre ha estado Él ahí. está ahí. Y esta palabra me Wow. llenó y sentí que un vacío se llenó en mí. Cuando él me dijo, aunque tu padre y tu madre te abandonaren con todo esto, te Dios. recojo.
Wow. Y ahí pude entenderle que verdaderamente Jesús estaba ahí. Aleluya. Tenemos Wow. muchas personas que están atravesando tal vez, no por la misma situación que yo estoy atravesando hoy en día, tal vez por Sí. otra, pero siempre Jesús estaba ahí. Wow. Y para mí, créeme, pastor, hasta el sol de hoy no ha sido difícil, perdón, Sí. no ha sido fácil lo que estaba atravesando. Pero Aleluya. en esos momentos de tristeza que me llegan, Sí. esos momentos cuando no tengo a quien desearle feliz día a la madre, Tremendo. esos momentos cuando me levanto, decirle bendición más, Hay recuerdos. Sí. no lo tengo, pero Dios, tengo, como te había dicho, tengo Sí. una madre, Sí. Dios la puso en mi camino prácticamente, pero llama Keila Jiménez. Sí, Dios la bendiga mucho a ella. Prácticamente es como mi madre, la trato Sí. como mi madre, Amén. y ella me trata como su hijo. Y pude Gloria a entender Dios. que Wow. Dios no deja solo a uno. Wow, mi hermano, sabes que este testimonio sé que ha bendecido muchas vidas. Sé que luego vamos a continuar otro video, vamos a hablar desde ahí, cuando te levanta esa revelación de cuando aceptas a Cristo, cómo tu vida cambia, cómo te sientes, cómo obtienes ese ministerio de predicación que tienes. Aleluya. Vemos que nada es imposible para Dios. Así es. El lugar que tú estuviste ahí, ese lugar de tristeza, tantos años, Cristo llegó y lo cambió. Y es muy fuerte, ¿verdad?, lo que hemos escuchado. Porque escuchamos muchos testimonios de personas que fueron esto en el mundo, que hicieron aquello. Pero escuchar un testimonio tan genuino de alguien que a diario tiene que estar sonriendo a la gente, tiene que estar predicándole a las personas de que sean felices, de que... Disculpa, pastor, Sí. que te interrumpa. Sí. Me acordé de algo que, como acabaste de decir, Sí, y es que un chico me jaló, que conoce mi historia, sí, me ha escuchado en ciertas ocasiones testificando. Me dice, pero ven acá, me decía, tú eres raro. Yo le decía, pero ¿por qué yo soy raro? Me decía él, porque como tú acabaste de decir, tú le sonríes a todo el mundo, Sí. pero nadie conoce tu historia. wow, Entonces yo le decía a él, fueron muchos los momentos donde yo hacía reír a la gente. Fueron muchos los momentos donde yo, o sea, yo soy de estos jóvenes que me gusta Sí. compartir. Me gusta aconsejar bastante. tremendo. Entonces el joven me decía, tú eres raro porque tú le sonríes a todo el mundo, pero nadie conoce tu historia. Uf, Entonces yo le dije a él, le decía al joven, no es fácil tú hacer reír a todos. ay, Y ay, nadie ay. conoce lo que hay detrás de esa sonrisa. Mm. O sea, porque fueron muchas las veces que tenían, o sea, tuve prácticamente doble vida. Le hacía entender a la gente que todo estaba bien, Sí. pero Y después el vacío ahí adentro. el vacío. Entonces le dije a aquel joven, lo que pasa es que Jesús llenó en mí. Tremendo, tremendo. Sabes que yo quisiera, mi hermano, que tú hagas una oración especial y poderosa por esas vidas, por esos jóvenes, niños o damas, caballeros que están ahí mirando esto. Y puede ser que ahora mismo estén pasando por lo que tú pasaste. Tienen ese vacío en su corazón. Puede que hayan perdido un familiar. Puede cualquier ocasión, pero tengan ese vacío. Aleluya, que tantos años te golpeó a ti día y noche. Quisiéramos que tú ores, porque tú sabiendo lo que se siente, creo que tu oración va a ser más efectiva. Quisiéramos que ore por ello. Eterno Dios, que moras a las alturas de los Aleluya. cielos, Espíritu Santo. Gloria a Presento, Jesús. Dios, a aquellos jóvenes, a aquellas personas Sí, Señor. que están atravesando un momento difícil en su vida. Shetarabashanda. Que a lo mejor, Padre, tienen un vacío Mi alma que te adora, no hay Dios. nada en esta tierra que pueda llenarlo. Aleluya. Y se han refugiado en ciertas cosas, Sí, Señor. ciertos mover, para poder llenar ese vacío y aún no le logran. Aleluya. Yo te pido, Jesús, que así como Wow. tú llenaste el vacío que por mucho tiempo yo he Santo tenido, Dios. tú lo llenes lo demás. Sí, Eterno Señor. Dios, así como tú me hablaste, así como tú te me Sí, apareciste, Jesús. me llamaste, así yo quiero, Eterno Dios, de que tú también llenes aquel vacío que yo tengo. Dios, glorifícate de una manera en especial en su vida. Sí, En el Señor. nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y amén. Tremendo, tremendo, mi hermano, lo que Dios ha hecho. Mi hermano, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo bendigo tus hermanos, tu familia, esa madre que te acogió en sus brazos. Bendigo tu ministerio, bendigo tus pasos. Y en el nombre de Jesús declaro que lo que Dios te ha prometido se cumpla sobre tu vida. Que tu ministerio alcance el nivel que Dios ha dicho que va a alcanzar.
que en tu vida lleguen y caigan las bendiciones que Dios te ha prometido sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hermanos, sobre tu familia. Gracias por compartir este testimonio. Sé que este testimonio va a bendecir mucha gente en el mundo entero. Hay muchas vidas conectadas ahí escuchando que están llorando. Yo lo siento en mi espíritu. Porque han sido, a través de tu testimonio, el vacío que tenían ellos ha sido llenado. De verdad que gracias por estar ahí conectado con nosotros. Denle un like a este video para que YouTube lo recomiende en todas partes y la gente se puedan conectar con este testimonio. Gracias por estar ahí conectado con esa gran televisión. Gracias, mi hermano, por testificar. Sé que vendremos en una segunda parte ya para que nos cuente desde el encuentro que tuviste con Cristo y la visión que tuviste hasta ahora, de cómo ha sido tu vida, si ese espacio en sí fue llenado. Amén. Gracias por estar ahí con nosotros. Estuvo con usted su hermano pastor Ignacio de la Rosa, también el evangelista Modesto Blanco de Olio. Amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, shalom.